momento acá. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Espero que la bendición del Señor se derrame en la vida de cada uno, solamente en la comunión con Él, la comunión con el Señor. Luego la comunión unos con otros, y a través del canto, a través de la palabra, podamos encontrar edificación para nuestra vida. El tema que vamos a ver esta mañana es uno de los temas que quizá no es el tema más agradable que predicador alguno, pastor alguno pueda tocar en la iglesia o en cualquier otra parte de la vida del ser cristiano. El tema es el pecado. Creo que es, como dije antes, el tema que quizá no es bonito, no nos encanta, quizá a muchos de nosotros. Pero quiero decirles que cualquiera persona que lee este libro bendito, la Biblia, se da cuenta inmediatamente que ella habla mucho acerca de este tema del pecado. Y lo enfoca precisamente no simplemente para inquietar a las personas o disgustar a las personas. Quizás sí para inquietarlas, pero no para disgustarlas, sino por el contrario. Ese tema es para edificación de la vida de cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí hemos acudido en alguna ocasión al médico, al hospital, a la clínica. Precisamente no vamos allí para pasear, no vamos allí para regocijarnos con todas las personas que quizá están encamadas en el hospital. Vamos precisamente porque necesitamos, cada uno de nosotros, que se nos trate, que el médico ausculte nuestra situación de cuerpo, de enfermedad, y que realmente aplique en su saber el medicamento que supuestamente nosotros estamos necesitando. Precisamente ese es el mensaje y el propósito de la Biblia cuando nos habla de este tema, el tema del pecado. Y es por eso que en esta mañana vamos a estar hablando acerca de este punto. Y quiero decirles que vamos a ver 4 puntos. Primeramente vamos a hablar de lo que es el pecado. ¿Qué realmente es el pecado? Luego vamos a estar pensando en lo que es el origen, dónde se originó el pecado. Luego precisamente vamos a estar hablando también de los resultados del pecado y al fin del remedio que Dios ha provisto para el tratamiento del pecado. Esos son los temas que vamos a estar viendo en esta mañana y por lo tanto yo les pido que pongamos toda nuestra atención en ello. La Biblia dice que pecado es toda injusticia. Toda injusticia es pecado. Allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 17, nos da precisamente esta referencia. Dice, toda injusticia es pecado. Ahora, cuando la Biblia habla de injusticia, quizás pensamos en cosas que ni siquiera podemos imaginar que podemos estar haciendo nosotros. Por ejemplo, hay personas que tienen sus empleados, sus trabajadores. ¿Cómo tratan los patronos a sus trabajadores? Una señora que tiene una muchacha, una persona que le ayuda en la casa, que le cocina, que le limpia, que hace tantas cosas, cuida a los niños y hace todo lo que realmente es el trabajo de una casa. Y posiblemente en el tratar a esa persona que le llaman servidora doméstica, se le está
tratando injustamente. No se le paga lo suficiente o lo necesario del trabajo en recompensa al trabajo que esta persona está haciendo. El trabajador en una empresa, en una industria, en una fábrica, posiblemente no está siendo tratado como realmente debiera tratarse. A pesar de que esa persona está produciendo para el bien de la empresa, para el bien de la fábrica, para el bien de la tienda, para el bien de cualquier fuente de trabajo, no se le está tratando precisamente con la justicia que debiese tratar. Y por eso dice la palabra del Señor que toda injusticia es pecado. ¿Pero qué es injusticia? Injusticia es precisamente la falta de justicia, ¿verdad? La injusticia es precisamente falta de justicia. Y cuando esto se produce en la vida del hombre, de la persona, realmente se ha cometido pecado. Y vamos a ver entonces algunas citas bíblicas. Adán y Eva se convirtieron en pecadores. ¿Por qué se convirtieron en pecadores Adán y Eva? Muchas veces pensamos que pecado es el adulterio, la fornicación, la hechicería, el crimen y otras muchas cosas más. Y cuando la persona piensa en que esos son los pecados que realmente Dios está dispuesto a castigar, pensamos sencillamente, bueno, yo no soy adúltero, no soy fornicario, yo no soy hechicero, yo no soy un criminal, entonces no tengo pecado. Esa es la idea que muchas veces priva en la mente de una persona que al hablar del pecado, al oír del pecado, dice sencillamente, yo no he pecado, ¿verdad? Porque pensamos que solamente esas cosas son pecado. Pero pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cómo es ese asunto de hacer lo bueno y no hacerlo? En Santiago capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si pensásemos un momento por la oportunidad que tenemos en algunas ocasiones de hacer el bien a alguien y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. Hay una enseñanza de la palabra del Señor que se da en Mateo capítulo 10 y versículos del 25 al 36. En ese pasaje bíblico tenemos precisamente una historia que el Señor Jesús nos presenta. Abran sus Biblias y vamos a ver qué dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículos 25 al 32. Y vamos a ver qué nos está diciendo el Señor acá. Él nos cuenta una historia sumamente importante, maravillosa, y yo diría para nuestra reflexión. Dice la palabra del Señor lo siguiente en estos versículos 25 al 32. Dice el Señor aquí, capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo, dice el Señor lo siguiente, que había un hombre que subía de Jerusalén, Lucas, capítulo 10, no Mateo, sino Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 36. Dice la palabra del Señor aquí en este pasaje bíblico, que un hombre subía de Jerusalén con rumbo a Jericó. Y precisamente en el camino fue asaltado por salteadores, ladrones, que lo despojaron de todo cuanto ese hombre llevaba. Pero además de despojarlo de los bienes que él llevaba, dice la palabra del Señor que lo hirieron
y lo dejaron medio muerto en el camino. En ese trayecto de camino pasó precisamente un sacerdote y luego después pasó un levita. Ambas personas eran personas religiosas que podían ser líderes o eran líderes religiosos, que podían tener sensibilidad para poder detenerse y ayudar un poco a esa persona. Ese hombre era un prójimo y la Biblia dice en este pasaje bíblico que un intérprete de la ley llegó ante Jesús y le dijo estas palabras: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor entonces contesta a la pregunta y Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Nosotros pudiéramos pensar en esta mañana y decir sencillamente: ¿qué lees en la Biblia? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo aplicas a tu entender y a tu vida? Entonces, dice la palabra del Señor, he aquí, respondiendo, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¡Qué bien! Sabía perfectamente bien lo que decía la palabra. Y luego dice: con tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Él le habla del prójimo, entonces el Señor le refiere la historia que yo acabo de mencionar. Esa historia de ese hombre que venía por el camino y que fue asaltado por los ladrones que lo despojaron de sus bienes, lo hirieron y lo dejaron allí en el camino medio muerto. Y dice la palabra del Señor que este muchacho, este hombre, este intérprete de la ley, quería justificarse, ¿verdad? Diciéndole al Señor: bueno, todo esto lo he guardado yo desde temprana edad en mi vida, lo he guardado. Y dice la palabra del Señor que el Señor entonces le refiere esta historia. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en el camino cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Ahí estaba un hombre. Era un hombre que podríamos decir sencillamente podría haber sido prójimo del sacerdote, prójimo del levita, prójimo de cualquiera persona que pasara por aquel camino. Pero el sacerdote pasó de lejos, el levita pasó de lejos y el hombre se desangraba ahí posiblemente, ¿verdad? Y hasta que pasa un hombre que realmente no era un religioso, diríamos, connotado. Sencillamente era un ciudadano de un lugar que no era realmente bien aceptado ese lugar, o los habitantes de ese lugar, por los judíos. Era un samaritano. Y dice la palabra del Señor que aquel samaritano, viendo la situación del hombre herido, del hombre sangrando, del hombre que estaba allí necesitando de que una mano amiga, una mano misericordiosa lo levantara, le ayudara y que pudiera aliviarle su situación, dice la palabra del Señor que este samaritano se bajó de su cabalgadura, posiblemente, no sé si sería un camello en el que él se transportaba o cualquier otra clase de animal que le servía para transportarse. Y dice la palabra del Señor que este hombre se bajó
de su cabalgadura, cogió al hombre que estaba en el suelo, lo curó poniendo aceite en sus heridas y también poniendo vino en sus heridas. Y luego lo puso sobre su cabalgadura. Al ponerlo sobre su cabalgadura, es de imaginar, mis amados hermanos, que este buen samaritano tuvo que irse a pie, caminando, siguiendo el camino hacia donde él se dirigía. Pero el enfermo, el herido, iba sobre la cabalgadura del samaritano. Y luego, por supuesto, no solamente eso hizo el samaritano. Lo llevó y en el camino había un mesón. Yo supongo que era algo así como cuando uno viene por una carretera y encuentra, no era aquel un hotel, pero encontramos un restaurante en el camino y si venimos con hambre, traemos dinero, bueno, pues bajamos allí. Si venimos en un bus o venimos en un vehículo propio, bajamos allí para comer algo, para tomar algo. Este hombre posiblemente llegó a un lugar donde había lo que llamamos hoy comúnmente quizá una fonda, ¿verdad? En los Estados Unidos, los que han ido a Estados Unidos, se han dado cuenta que hay lugares donde los pasajeros, los camioneros especialmente, encuentran un lugar para dormir, quedarse allí, comer y bañarse para luego seguir su camino. Supongo yo que esa era más o menos la situación de este mesón ahí. Allí llegó el hombre, el samaritano, con su enfermo, lo dejó allí, pero no solamente lo dejó allí y dijo, bueno, pues quédese usted allí, tranquilo, ya yo hice lo que tenía que hacer. No, sencillamente sacó 2 denarios y el denario era precisamente el salario de un obrero que devengaba diariamente. Y no era simplemente poca plata, era lo suficiente para poder atender al herido por los días que este hombre estuviera ausente. Dejó allí al herido y dice la palabra del Señor que le dijo al mesonero, aquí lo dejo, cuídalo y con este dinero que te estoy dejando puedes atenderlo y posiblemente si te hace falta más, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Qué interesante, ¿verdad? Que no solamente lo dejó allí como diciendo, bueno, ya yo terminé con mi labor, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya le demostré a este hombre mi amor, ya le demostré mi solidaridad y ya no tengo que hacer más. No, sencillamente dejó dinero para que el mesonero lo pudiera atender, le pudiera cuidar y luego dice, cuando yo regrese, si algo has gastado más de lo que yo te di, entonces yo voy a pagarte lo que tú gastaste. Y así entonces el Señor aplica esto y le dice al hombre, ¿cuál de todos estos que pasaron por el camino, que vieron al hombre herido, es el que realmente hizo misericordia con él? Y el intérprete de la ley dice, supongo que fue el samaritano. Entonces el Señor le dice, bueno, sencillamente haz tú lo mismo y cumple con la ley. Si has dicho que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y además de eso, al prójimo como a ti mismo, entonces haz tú también con tu prójimo igualmente. Entonces, hermanos, tenemos precisamente la situación de la justicia o la injusticia. Si somos realmente justos, vamos a poder atender las necesidades de las personas que nos rodean, amigos o no amigos,
vecinos o no vecinos, pero vamos a atenderlos como realmente se debe hacer, ¿verdad? Entonces, repito, la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Quién de los tres que pasaron y vieron al hombre herido hicieron lo que realmente tenían que hacer? El samaritano. Sencillamente fue el samaritano. No fue ni el sacerdote, no fue ni el levita, fue el samaritano. Entonces también hay otra situación. Dice la palabra del Señor que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Y yo digo que entre las cosas que no provienen de fe, pueden aún estar aquellas cosas que nosotros hacemos como servicio a Dios, pero que lo hacemos de una manera hipócrita. Hipocresía es fingir ser lo que no se es. Eso es hipocresía, fingir ser lo que no se es. De manera que si se pretende servir a Dios y ese servicio que estamos prestando al Señor es un servicio que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no lo hacemos con la fe que debe hacerse para la gloria del Señor, estamos cometiendo pecado también. En Isaías, el capítulo 1, pueden ustedes leer allí en Isaías capítulo 1, pueden buscar esa cita y vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pasaje largo, pero al fin y al cabo un pasaje que nos ilustra mucho de lo que realmente es hacer un servicio que no agrada al Señor. Él está hablando aquí al pueblo de Israel, capítulo 1 de Isaías, y dice la palabra del Señor, comenzando con el versículo 2. El Señor se dirige a su pueblo, al pueblo de Israel, y pone de testigo al cielo y a la tierra de lo que Él va a decir. Y dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, se refiere a los israelitas, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y luego dice más, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Yo quiero decir aquí, que cuando la palabra dice que todo corazón está enfermo y toda cabeza también está enferma, no está diciendo que el corazón, es decir, que la persona está padeciendo de situación cardíaca, ¿verdad? Su corazón no está siendo afectado por una enfermedad cardíaca. El corazón está afectado por el pecado que ha entrado allí y que se ha chineado, se ha dejado allí y se ha hecho o dejado crecer en la vida de la persona. Y también todo corazón, toda mente enferma, toda cabeza está enferma. Pensamientos que no agradan a Dios, ideas que surgen en el corazón y en la mente de las personas. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así lo estaba mirando Dios a ese pueblo que había escogido Él para que fuera su pueblo. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Había total desolación.
vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero ahora viene aquí algunas preguntas que el Señor le hace a este pueblo, como acusándolo realmente de su pecado. Príncipe de Sodoma, pero en el versículo 12 dice, ¿quién demanda al pueblo de Israel, por supuesto, quién demanda de esto de vosotros, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. A nosotros nos gusta, por ejemplo, tener grandes asambleas, gran cantidad de personas, una bulla tremenda en la congregación. Nos gusta, claro, y sería bonito, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que en el servicio del Señor no debe ser sencillamente ese el interés realmente y principalmente el que debe mover el corazón de los hijos de Dios, sino que debe ser también precisamente y principalmente debe ser agradar a Dios con lo que hacemos. Si traemos la ofrenda a Dios, no sea sencillamente para que haya nada más bastante dinero en la iglesia. Si traemos un canto de alabanza, no debe ser para exhibirnos. Si traemos un presente, digamos, de alguna naturaleza para el Señor, hagámoslo de todo nuestro corazón, con la sinceridad que realmente debemos hacerlo, porque esa sinceridad agrada a Dios. Con fe realmente que glorifique el nombre del Señor. Entonces, hermanos, si hacemos algo fuera de la fe, esto puede convertirse en un pecado delante de Dios. En Romanos capítulo 14 y verso 13, también tenemos en las últimas palabras de ese versículo, quiero que alguien me lo lea, especialmente las últimas palabras del versículo 23 del capítulo 14 de Romanos. A ver, ¿quién lo va a leer? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Aún, digamos, lo que usted come. En las cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, habla bastante del asunto de las comidas. ¿Qué se debe, cómo se debe comer, qué se debe comer, qué no se debe comer? Y precisamente muchos acudían a comer sacrificado a ídolos, ¿verdad? Y ya eso no era simplemente hacerlo con fe. Pero luego también no solamente es el pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado no es simplemente hacer las cosas sin fe, sino que pecado es todo mal pensamiento, todo mal pensamiento. Y en este caso, yo diría en esta hora que posiblemente, hermanos, posiblemente, todos los que hemos venido aquí en esta mañana, hemos traído alguna idea de un pensamiento que no agrada a Dios. Pensamientos que se contraponen a la voluntad del Señor. Pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Según las palabras de San Mateo, o de Jesús en San Mateo 5:28, dice la palabra del Señor que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Pero el mirar, de tener un mal pensamiento, no solamente está en que un hombre mire codiciosamente a una mujer, ni que tampoco una persona codicie alguna otra cosa. Pero la realidad es que en la codicia tenemos muchas cosas que podemos tener en nuestra mente y almacenarlo en nuestro pensamiento, y eso es pecado. Yo puedo decir entonces, qué linda es aquella casa, cómo me gustaría tenerla, y voy a ver qué hago para tener esa casa, tener ese carro, tener esa moto, tener cualquier cosa que le pertenece a otra persona, pero que lo estoy codiciando. La codicia es pecado delante del Señor. En los 10 mandamientos, el Señor le dijo a su pueblo, no codiciarás. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la bestia de tu prójimo, no codiciarás el sirviente de la casa de tu prójimo. Es decir, que la codicia no es solamente que un hombre vea a una mujer y la codicie, o que una mujer vea a un hombre y lo codicie también, sino que la codicia va también abarcando otras áreas de la vida de las personas. Entonces, vamos a pasar a otro punto y vamos a hacer esta pregunta. ¿Dónde tuvo origen el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Cuando hacemos esta pregunta, generalmente decimos en el huerto del Edén, ¿verdad? En el huerto del Edén. Y es cierto que en el huerto del Edén se cometió pecado, ¿verdad? Y fue un pecado no de adulterio, no de fornicación, no de codicia de algunas cosas simplemente, sino el pecado fue la desobediencia de Adán y de Eva al mandamiento que el Señor le había dado. Pero yo digo en esta mañana, tratando de contestar, quizá no tan lógicamente, esta pregunta de dónde tuvo origen el pecado. Yo digo, tuvo origen en el cielo mismo. Y usted dirá, bueno, ¿por qué en el cielo? Si en el cielo hay solamente santidad, ahí está Dios, está su corte celestial, que posiblemente esa corte celestial es realmente una corte santa. ¿Cómo es que allí se originó el pecado? Había uno de los ángeles que realmente eran, como dice la palabra del Señor, la lumbrera. Y dice la palabra del Señor que este hombre, esta criatura, un día se rebeló. Y él quiso ser no solamente igual a Dios, sino ser superior a Dios, estar en las nubes y sobre la autoridad del Señor. Y precisamente esa rebeldía, ese orgullo, toda esa situación que llenó el corazón de Lucero, hizo precisamente que Dios actuara y lo destituyera de la gloria del cielo y lo arrojara a la tierra. En Isaías capítulo 14 encontramos en los versículos 12 al 14 y pueden ustedes leer esos versículos, y dice la palabra del Señor que ¿cómo has caído? ¿Quién? El lucero de la mañana. Ese hombre, esa persona, esa criatura que realmente era el que dirigía, diríamos así, a todos los demás ángeles. Tenía prioridad, autoridad sobre las demás criaturas celestiales. Sin embargo, un día se rebela contra Dios y quiere ser más grande que Dios. Y Dios tuvo que echarlo del cielo. La Biblia dice que desde aquel momento, esa criatura que era
el lucero de la mañana, fue arrojado a la tierra y sencillamente se le dieron nombres como maligno, diablo y Satanás. ¿Por qué? Por la rebelión, por su orgullo. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos en muchas ocasiones que tenemos orgullo en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser? El orgullo es pecado delante del Señor. Luego también, si el pecado se originó en el cielo, bueno, fue una parte, pero luego también el pecado tuvo lugar en la tierra. ¿Dónde? En Génesis, precisamente con Adán y con Eva. El capítulo 3 de Génesis relata la historia del primer pecado que se cometió en la tierra. Ese pecado tuvo lugar en el jardín del Edén, el pecado de desobediencia. Adán no pecó, como dije antes, en adulterio, fornicación, hechicerías y todas estas cosas. No, él pecó desobedeciendo el mandamiento que Dios les había dado y que era un mandamiento bien definido: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas personas que tratan de contradecir lo que dice la palabra del Señor, sencillamente dicen, bueno, ¿por qué Dios puso ese árbol allí en el huerto del Edén? Como para que Adán y Eva cayeran en la tentación. Y uno dice, bueno, ¿acaso era solamente ese árbol el que estaba allí en el huerto? En el capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor que Dios constituyó o crió muchos árboles y los puso en el huerto. Y entre esos árboles estaba el árbol de la vida, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el Señor hizo o crió, puso muchos árboles en el huerto del Edén para que aquella pareja que Dios había puesto allí pudiera comer de todos los demás árboles. No podía decirse que Dios había puesto a Adán y a Eva allí para que aguantaran hambre. No, sencillamente, Él dice en el versículo 19, capítulo 2, dice: Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamarla. Y luego dice la palabra del Señor que el Señor crió toda clase de árboles y los puso en el huerto del Edén para que Adán y Eva pudieran comer. Y les digo, pueden comer de todos esos árboles, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Sencillamente, estas personas no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, sino hicieron lo contrario de lo que Dios les dijo que no debían de hacer. ¿No somos nosotros en muchas ocasiones desobedientes también? ¿No desobedecemos nosotros a Dios en mucho de lo que Él nos dice en su palabra? Posiblemente que si pudiéramos contestar esta pregunta y sinceramente diríamos, sí, nosotros somos también desobedientes. Pero el pecado no solamente afectó a Adán y a Eva, sino que afectó a toda la raza humana, incluyéndolos a ustedes y a mí también. Y ahí vienen después los resultados del pecado. Primeramente dijimos, ¿qué es el pecado? Luego dijimos, ¿dónde se originó el pecado? En el cielo y en la tierra. Resultados del pecado. En el capítulo 3 de Génesis encontramos ahí una gran cantidad de resultados que trajo el pecado a la raza humana. En primer lugar, afectó a Adán y a Eva como las primeras criaturas humanas que Dios crió. Pero no solamente esos resultados quedaron con ellos,
esos resultados pasaron precisamente a toda la raza humana. Por eso es que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, pueden buscar Romanos capítulo 5 y versículo 12 en adelante, dice la palabra del Señor, y aquí le está diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. Dice así: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado pasó a todas las gentes. Es decir, que allí pasó y me afectó a mí también. Pasó y afectó a usted también. Nos afectó a cada uno de nosotros. Leamos ese pasaje bíblico que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿se acuerdan lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Resultados que realmente no podemos nosotros decir, bueno, no se dan, ¿verdad? Son resultados que vienen. Pero en el caso de Adán y de Eva, el primer resultado que hubo, que fue realmente un resultado muy doloroso, muy serio, fue que cuando ellos comieron de la fruta del árbol, del cual Dios les dijo que no debían comer, dice la palabra del Señor, que vieron que estaban desnudos. ¿Qué sintieron ellos? Posiblemente hoy todos esos que van a ciertos lugares y se despojan de la ropa, lugares de desnudismo, ¿verdad? O de nudismo, ¿verdad? Ahí posiblemente dirían, bueno, y ahí eso le sucedió a Adán y a Eva, ¿verdad? Y no hay que extrañarse por eso. Sin embargo, ellos sintieron vergüenza. El primer resultado fue vergüenza. El pecado trajo vergüenza a la vida de Adán y de Eva. Y no es verdad que a nosotros también nos da vergüenza. Yo creo que aquí ninguno de nosotros tendría el propósito de despojarse de su ropa y salir caminando por la calle. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza. Aún los niños desde muy pequeña edad, ellos sienten vergüenza cuando están sin sus pantaloncitos, los varones y las niñas también, ¿verdad? Y salen allí. Si hay una visita, no se atreven a salir de su cuarto para ir a ver o saludar a la visita que llegó. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Y la primera cosa que esta gente sintió, esta pareja sintió, fue vergüenza. Pero luego también, no solamente sintieron vergüenza, sino que también sintieron temor, miedo, porque cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto, dice la palabra del Señor que ellos se fueron a esconder. En medio de los árboles, en medio de la vegetación allí, estaban escondidos, ¿verdad? Aquí no nos ve el Señor. Pero ¿saben lo que dice el Salmo 139? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 139? Si no saben, ustedes busquen esta cita bíblica. Salmo 139. Comienza sencillamente este salmo con una frase muy importante de meditar. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dice más: has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nosotros hemos hablado posiblemente de que salimos o de que nos despertamos en la mañana, hablamos con los miembros de nuestra familia y posiblemente anoche no estábamos pensando que íbamos a hablar, pero ya el Señor sabía lo que íbamos a hablar. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es que no podemos escondernos del Señor. No podemos. Pero lo más importante, hermanos, de todo este tema, es que no solamente la Biblia nos habla del pecado, sus consecuencias y de todo ello. Nos habla del remedio para el pecado. ¿Cuál es el remedio? El remedio que Dios proveyó para el tratamiento del pecado y la solución del pecado es precisamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo hizo Dios? Despojándose de su propio Hijo, y por eso es que decimos y leemos y nos hemos aprendido de memoria San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el remedio para el pecado es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por esto es que en Cristo Jesús estamos completos, estamos todos completos en Él. En Él encontramos la vida y en Él obtenemos la paz. Ese remedio es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso en 2 Corintios 9, 14 y 15, el apóstol San Pablo da gracias a Dios y dice en ese pasaje bíblico, gracias a Dios por su don inefable. Así que este remedio divino no vino de nuestra inteligencia, vino de parte del Señor. Entonces, démosle gracias a Dios, porque aun cuando somos pecadores, hemos hecho lo malo delante del Señor, el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Así como aquel hombre se inclinó para auxiliar al herido en el camino, entonces así hizo el Señor con nosotros también. Viéndonos en nuestro lodo de pecado, en nuestro cieno realmente de maldad, el Señor se inclinó y envió a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno y nos ayude realmente a poder entender que, si bien es cierto, el pecado existe, existe también el remedio para la solución de esta maldad, que nos hace realmente llegar a la presencia de Dios con la frente levantada, no confiando en nuestras justicias,
sino en la gracia bendita del Señor. Que Dios nos bendiga. Bueno, hermanos, gracias.